Y hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial en el Morning. Nos acompaña el doctor Carlos Monroy. Él es reconocido geriatra y con mucha experiencia en el cuidado y bienestar de los adultos mayores. El doctor Monroy pues viene acá con su sabiduría también a hablarnos de este tema tan importante y sobre todo para que nos ayude a mejorar la calidad de vida en esta etapa tan importante. Así que de verdad nos va a brindar valiosos consejos. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. De verdad que nos da mucha alegría compartir con usted porque ya le habíamos platicado que tenemos una audiencia 100% familiar y lo hablábamos al inicio con usted de que definitivamente vamos por este camino hacia la etapa de la vejez y usted me decía, según los datos de estadísticos de Guatemala, ¿verdad? Hay un porcentaje muy alto. Sí, fíjese que le quiero comentar. En Guatemala estamos viviendo, y no solo en Guatemala, sino en los países latinoamericanos, algo que se conoce como transición demográfica. ¿Qué es la transición demográfica? Que hay un cambio en las características demográficas de la población, que generalmente en Guatemala era población adulta y adulta joven, pero con el paso de los años va a comenzar a ser más el camino hacia el adulto mayor. Aquí en Guatemala conocemos como adulto mayor toda persona arriba de los 60 años. Y dependiendo las definiciones donde usted lo busque, van a haber algunos datos que tal vez sean distintos. Por ejemplo, en algunos países se considera arriba de 65. Pero aquí en Guatemala es arriba de 60. Y entonces yo les coloco el ejemplo a mis estudiantes de la maestría. Vean a sus padres, a sus tíos, esa población que hace algunos años era el motor tanto activo económicamente en Guatemala, ahora está en camino a la jubilación, porque están atravesando esa barrera de ser adulto mayor. Entonces, a eso se refiere la transición demográfica. Digamos que vamos un poco atrás comparado con países como España, países como Alemania, Estados Unidos, donde la transición demográfica ya fue. Ellos ya la pasaron. En cambio, nosotros vamos atravesándola, si lo quiere ver así. Hay grados y se dice que Guatemala está entre el segundo y tercer grado. Entonces, ¿cuál es la situación importante de saberlo? Que nuestra población, nuestra familia, nuestros pacientes, si lo puedo ver así, van a envejecer. Y hay que estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, como bien lo decía usted, muchas veces decimos, es el adulto mayor y no sabemos las necesidades que necesitan, por así decirlo, o requieren. Usted mencionaba algo muy importante en la transmisión, invertir en la salud. Y realmente en Guatemala no tenemos una cultura de prevención. Realmente lo que hacemos es reaccionar ante la enfermedad. No, es muy difícil. Y es como parte de la cultura ver que decimos, bueno, voy a ir a una consulta a una nutricionista, a un psicólogo, y lo miramos como, es que voy a perder dinero. No lo miramos como, ¿cómo voy a llegar? Una inversión, ¿verdad, doctor? No lo miramos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un término muy bonito, el envejecimiento saludable. Todo lo que nosotros hacemos ahorita es para llegar lo más sano posible a ser un adulto mayor. Todo lo que usted haga, hábitos, estilo de vida, cuidarse de enfermedades, lo va a llevar a padecer menos del adulto mayor. ¿Por qué le digo esto? En la Organización Mundial de la Salud y en geriatría miramos un término que se llama envejecimiento saludable. Y el envejecimiento saludable lo que trata de promover es que tengamos un estilo de vida que sea sostenible y que podamos llegar a la mejor forma de las capacidades cognitivas, o sea, mentales, emocionales y sociales a la vejez. A veces cuesta, y el resultado es, entre mejor llega uno a ser un adulto mayor, va a ser un adulto mayor sano. Y entre más sano sea uno en la vejez, menos complicaciones o menos requerimientos vamos a necesitar. ¡Wow! O sea que el llamado es para que hoy tomemos conciencia, ¿verdad? Totalmente. De la salud física, mental y emocional, definitivamente, para tener un envejecimiento saludable, tal y como lo mencionaba, ¿verdad, doctor? Es bien importante. Digamos que hoy por hoy hay retos que usted como médico puede identificar. ¿Cuáles serían esos retos que enfrentan los adultos, digamos, los retos de salud que enfrentan los adultos mayores hoy en día? Fíjese que son varios. Primero lo voy a ver desde el lado del paciente.
Como paciente, tener la oportunidad de acceder a un servicio de salud que sea adecuado para él. ¿A qué lo quiero llevar con esto? En noticias del día viernes pudimos ver que falleció desafortunadamente un adulto mayor afuera de un hospital público. Y esto es porque, digamos, en los hospitales públicos de Guatemala no existe, digamos, una unidad especial, que digamos, este es el centro geriátrico, digamos, pongámosle nombre, ¿va? Del tal hospital. Se atiende como sea, no hay una mayor diferenciación. Y a nivel mundial hay estudios que demuestran que si no se atiende adecuadamente al adulto mayor, puede haber un gran sesgo, y esto puede llevar a mayores complicaciones. Esto lo menciono porque necesita el adulto mayor tener ese apoyo ahí, desde el punto de vista médico. También necesita apoyo familiar. La familia es un sostén muy importante. De hecho, entre las evaluaciones que hacemos en la clínica y lo que yo enseño a mis estudiantes es la escala de sociofamiliar, el riesgo sociofamiliar. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente se mantiene todavía económicamente él, o necesita que alguien lo mantenga. Otro, sus conexiones sociales, sus conexiones familiares. Es muy triste ver que entre más vaya envejeciendo una persona, a veces se va quedando sola y va cortando lazos, y esto la hace dependiente. ¿Cuál es el problema? Que si no tiene lazos familiares, no tiene lazos sociales, este paciente o esta persona está sola y es más vulnerable. ¿Qué quiere decir más vulnerable? A todo tipo de violencia o a padecer situaciones como depresión. Entonces, son situaciones que a veces muchos pacientes llegan a la consulta y nos mencionan, es que yo no tengo familia, y si tengo familia, no me vienen a ver. Entonces, uno ya se queda así como el paciente con riesgo. Por último, también la situación emocional. El adulto mayor tiene muchos retos, y entre esos es saber que está envejeciendo y comenzar a ver morir amigos, familiares, hermanos, y saber que tarde o temprano él está en la fila, y esta situación los carga. Tal vez algo importante que tenemos que reconocer es que el lado emocional de un paciente adulto mayor no es lo mismo que un adulto, no es lo mismo que una persona joven. Ellos obviamente con su gran recorrido de vida no expresan, y a veces el simple hecho de que diga, ya no quiero comer, ya son síntomas de que hay algo oculto. Otra situación, que diga, me prefiero quedar en la casa antes de salir, ya son alarmas, ¿qué está pasando? Y nosotros hacemos una pregunta, ¿ha dejado en los últimos 6 meses hacer cosas que le gustan? Y la respuesta muchas veces es sí. Y ya tenemos algo que nos está dando una luz roja para ver qué está pasando. Ahora voy a hablarlo desde el punto de vista como profesional de la salud. El adulto mayor necesita profesionales de la salud educados para atender las necesidades. Eso no solo lo veo yo como médico geriatra, sino también como enfermería. De hecho, hay enfermeras especialistas en el cuidado del adulto mayor, también obviamente psicólogos, a veces también tenemos nutricionistas en este aspecto, y algo muy importante es el cuidador. El cuidador del adulto mayor tiene que estar preparado. Cuando le digo que tiene que estar preparado es porque se enfrenta a muchos retos, dependiendo el adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay noticias tristes, a veces, digamos, en el mundo donde me muevo yo, que es que este cuidador me lo trataba mal. No me le daba comida, en algunos casos hasta les pegan, y uno se queda así. Entonces no era un cuidador, era una persona que simuló ser o fingió ser con tal de tener un puesto y que le pagaran y pues atendía inadecuadamente. Entonces uno de los retos para todo el mundo, estar preparado, y para eso existe la geriatría, ¿verdad? Para preparar a los profesionales de la salud que sepan qué necesidades tienen el adulto mayor, y obviamente cada una de sus ramas, ¿verdad? La enfermería, nutrición, psicología y la rama de los cuidadores. Qué interesante, mire, realmente es importante conocer a detalle todos esos puntos que usted menciona, ¿verdad? Y la conexión sociofamiliar también, las conexiones, el entorno, ¿verdad? Para poder garantizar una buena salud física, mental y emocional del adulto mayor. ¿Qué manda, Daniel? Muchos de los padecimientos que empiezan a tener las personas cuando ya están ya adultas, ¿cuáles serían los que más son frecuentes? ¿O se heredan o ya es por la edad?
Excelente pregunta. Mire, eso es una pregunta que vale como 1,000,000, si lo quiere ver así. Mire, parte del envejecimiento saludable hay un componente hereditario. Aquí lo quiero llevar con esto. Si papá o mamá tenían hipertensión, o ambos tenían hipertensión, usted la carga genética ya la lleva. O sea, el riesgo que usted como adulto llega a padecer hipertensión es más alto y más probable. Aquí lo quiero llevar con esto. Si papá o mamá le dio hipertensión a los 60 años, a ambos, usted probablemente pueda debutar entre los 50 y 60, porque ya tiene la carga genética. ¿A qué se le suma eso? Estilo de vida, por ejemplo, no llevar una dieta balanceada, ejercicio, trabajo y situaciones que lo van a detonar más rápido. Eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay poblaciones jóvenes que ya tienen diagnósticos de diabetes, hipertensión, que son enfermedades que entre comillas se tildaban que eran crónicas de la vejez, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la información genética guardada y a punto de expresarse, pero nosotros le damos el último empujón. Ahora en la vejez hay otra situación. En geriatría miramos 4 términos: adulto sano, adulto enfermo, adulto frágil y adulto geriátrico. El adulto sano es aquel adulto que llega sano a su vejez. El adulto enfermo es el que le da un proceso infeccioso, si lo quiere ver momentáneo, pero que no le causa mayor situación, ¿verdad? Que no pasa. Pero ya cuando entramos a adulto frágil tenemos patologías, ya puede ser hipertensión, diabetes, digamos algún tipo de enfermedad gastrointestinal crónica. ¿Cuál es el problema? Que ya se le suman 2 y se le comienzan a asumir riesgos de actividad funcional. Y por último, el paciente geriátrico, que es totalmente dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Aquel paciente que está en silla de ruedas, que está en cama, que no se moviliza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la población a la que usted va a ver, va a ser las enfermedades. Ejemplo, yo tengo, digamos, en mi consultorio pacientes con diabetes, hipertensión, inmovilidad y pacientes que tienen, pues, depresión. Y algo muy, digamos, si lo quiere ver, muy subregistrado en Guatemala, es deterioro cognitivo, que puede ser leve, moderado, severo, y el severo ya se puede tildar como cierto grado de demencia. Hay un término que ya no usamos y que realmente no es muy agradable, que es la demencia senil. Sí. Porque la demencia senil es un término que, si lo quiere ver, categoriza: mi papá ya es adulto mayor, tiene demencia senil. Entonces, como muy estigmatizado. Entonces, las demencias tienen tipos. Y dependiendo de dónde es, a la localización a nivel cerebral, podemos definir qué pasa, ¿verdad? Hasta ahí se define el tratamiento y todo. Pero todo esto va en la mano de la prevención. Hay una frase, por ejemplo: la demencia que tienes tú no empezó a los 70 años, empezó a los 40. La hipertensión que tienes tú no empezó a los 50, empezó desde los 20. Wow. La diabetes que tú tienes ahorita probablemente empezó 10 a 20 años antes. Entonces la línea de la prevención sale mucho mejor. En Guatemala el adulto mayor, digamos que lo podríamos categorizar en 3 tipos de pacientes. El paciente privado, el que puede ir, digamos, a una clínica privada, el paciente público y el paciente que va al ICS. Cada uno de estos pacientes, digamos, puedan tener una patología similar, ¿verdad? Estamos hablando de hipertensión, diabetes, que es lo que más se mira frecuentemente. La situación es, ¿y por qué lo categorizo ahí? La calidad de atención. Porque dependiendo qué médico lo mire, no es lo mismo que lo mire un médico durante 1 hora a que lo miren en una institución que, desafortunadamente, por la carga laboral, lo tiene que ver de 10 a 15 minutos, porque no le va a llevar el tiempo. El día viernes vi a una paciente. Me tardé con ella 1 hora y media, porque era la primera vez que la miraba. Y al finalizar ella me dice: fíjese que usted es la primera vez que me pregunta tanto. Y yo voy al ICS, me dice, y en el ICS 10 minutos. 10 minutos ya. Y yo también he sido paciente del ICS, le digo, es que es por la carga, le digo yo. O sea, imagínese que le digan, su cuota de ver pacientes son 30 pacientes en 4 horas, unos de división, es imposible. Entonces, le digo, es que este es mi trabajo, yo lo disfruto. Y la paciente me dijo: gracias por preguntarme, porque nadie se había tomado el tiempo de preguntarme cómo estaba yo emocionalmente, espiritualmente, socialmente, Y ya lo apunté yo, ¿verdad? Entonces sí sirve,
¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante en el adulto mayor, y es que el adulto mayor enmascara síntomas. Ok. ¿Qué es enmascarar? Se enmascara la depresión, el déficit cognitivo, la ansiedad, y estas son situaciones que son muy discapacitantes para el paciente, si podemos usar esa palabra. Un paciente que está deprimido cada vez se va a ir haciendo más dependiente y alejando. Un paciente que está con deterioro cognitivo va a dejar de hacer sus cosas. El simple hecho de decirle al paciente, mira, puedes ir a hacer tu lista de compras. No, ya no quiero. Ahí ya es ya, mira, luz. puedes lavar, puedes hacer algo aquí en la casa, ¿verdad? No, ya no quiero. Yo tengo adultos mayores, ahorita termino, que ellos me dicen, doctor, yo vivo totalmente tranquila aquí en mi casa. Soy viuda, pero fíjese que estoy tranquila, yo hago todo aquí en la casa. Y luego me voy, saco mi carro y me voy a ver a mis amigas. Yo digo, ala, qué bonito envejecer así. Pero a veces también llega el paciente que me dice, doctor, es que yo estoy sola. Nadie me viene a ver. Mi hija vive al lado. Wow. Y no me viene a ver. Y yo estoy sola. Y le digo, ¿tiene amigas? No. ¿Tiene un grupo de la iglesia? No, doctor. ¿Qué hace? Yo despierto, medio hago mi comida, me prendo la tele y me estoy ahí hasta las 4 de la tarde. Y uno se queda así como alarán todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces es algo importante que ver. Puede ser también que los síntomas sean de diferente forma. Por ejemplo, que ellos no quieren que la gente note que ya están adultos, o que la gente note que están perdiendo algún tipo de facultad. ¿También se puede dar eso? Sí. Es que, fíjese que... Enmascaran, dijo el doctor, ¿verdad? Fíjese que yo subí un video a TikTok, porque a veces pasa que uno en la consulta se da cuenta, ¿verdad? Y obviamente la familia no lo hace por mal, pero uno se acostumbra a tratar a veces a un familiar como si fuera un niño. Es que mi abuelito ya se comporta como un niño. Es que mi abuelita se comporta como un niño. Y uno ya se queda así como... no es la forma, ¿verdad? Porque yo les hago la pregunta, yo les hacía ahí la pregunta en TikTok, si usted cuando sea adulto mayor le gustaría que lo traten como un niño, después de tener toda esa vida. Entonces muchas veces es la situación que el adulto oculta o enmascara, y a veces también son la familia que no lo deja expresarse. En la consulta tenemos como una regla que no está escrita, que es el que habla, si está en la facultad de hacerlo, es el adulto mayor. La familia está, y si al adulto se le olvida algo, ¿verdad? Al paciente, ya le pregunto, mire, ¿qué pasó con esto? Va. ¿Por qué? Porque a veces los callamos sin darnos cuenta. Es la situación de decir, no, que mi papá, o que mi mamá, o que mi tío, mi tía no se mueva porque ya está grande. Y eso los va minimizando o apartando del grupo, y ellos se van sintiendo. Entonces dicen, si yo digo que me siento mal, me van a apartar más. Si yo digo, mira, fíjate que me siento triste, mi papá solo, y pasa. Entonces ellos, como ya son muy adultos, digamos, o sea, tienen una gran experiencia, no quieren ser una carga. Entonces muchas veces ellos callan y no quieren expresarlo, y esto se vuelve contraproducente porque el ciclo se va perpetuando. Fíjese que yo tengo 2 pacientes, uno de 95 años, que a sus 88 años se subió a una galera, porque él tiene una empresa, y se subió a una galera porque tenía una gotera, y él me dijo, arreglarla. Se subió a la escalera, tranquilo, y luego me cuenta riéndose, pero luego me arrepentí, me dice, ¿por qué? Porque me mareé y me caí, pero lo volvería a hacer, me dijo, porque a mí nadie me limita. Igual tengo otro que es de 82 años, que hizo lo mismo, se cayó de sería así unos 3 metros, y no le pasó nada. Yo le digo, wow, si yo conozco pacientes que se caen de su propia altura, es probablemente que se fracturen, y es que ahí pasa, o sea, digamos, los huesos, los músculos, si usted no los usa, se van debilitando. Ahí entran términos como osteopenia, que es debilitamiento del hueso, sarcopenia, debilitamiento o adelgazamiento del músculo. Entonces el adulto mayor tiene que estar en movimiento, en ejercicio, porque si no, se van haciendo chiquitos y delgados. Y yo le digo que estos 2 pacientes son robustos, solo los mira y están así fuertes, y yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiera sido un paciente con otras características, más delgado,
se fractura y hubieran estas operaciones, ¿verdad? Exacto. Entonces es eso. Es importante. Y doctor, ya que lo menciona, ¿qué tipo de ejercicios son recomendables para mantener la movilidad y el bienestar en los adultos mayores? Actividad física, Totalmente. ejercicios. Miren, yo siempre recomiendo algo que sea sostenible. ¿Por qué menciono tanto lo sostenible? Porque necesitamos algo que no requiera un gasto económico muy elevado. Yo le podría decir, mire, pague natación, pague un gimnasio, pero muchos adultos mayores ya no pueden pagar una cuota de entre 300 a 500, dependiendo del lugar, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Tal vez lo paga 1 o 2 meses, sacrificando su comida, sacrificando su medicina, pero luego ya no es sostenible. Entonces, el ejercicio que ellos pueden hacer primero es algo que ellos puedan sostener en el tiempo. Para eso necesitamos una evaluación. Aquí lo llevo con una evaluación física. Yo tengo pacientes, y le pongo yo tengo, porque quiero que vean. Tengo pacientes que toda su vida fueron deportistas. Tengo una paciente que toda su vida fue a un gimnasio. Ella me dice, yo voy todos los días a Futecas Zona 14. Todos los días. Y levanto pesas, hago 1 hora y media de caminata y luego me voy a nadar. Todo, dice que lo hace desde hace 30, 40 años. La señora tiene, digamos, una resistencia física muy considerable. Entonces yo si a ella le digo, mire, necesito que levante peso, en cuestión de pesas, ejercicio de fuerza, ella lo va a hacer. Pero si es un adulto mayor que en toda su vida no hizo ejercicio, y le digo, mire, por favor camíneme 5 kilómetros, no lo va a hacer, y se va a cansar y va a ser contraproducente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una evaluación física para ver cómo está el estado físico al momento de la consulta, e iniciamos primeramente con ejercicios que sean tolerables tanto para su edad como para su cuerpo. Claro. Van desde estiramientos, van comenzando, digamos, a trabajar ejercicios isotónicos, isométricos, porque dependiendo, digamos, cómo está el adulto mayor, se va trabajando sobre todo mucha estabilidad, porque lo que queremos prevenir es que se caigan haciendo un ejercicio. Entonces vamos fortaleciendo mucho lo que es el tren inferior. Pero si necesitamos una evaluación, recomendarle así a lo general puede ser peligroso, porque puede haber alguien que no lo tolere y haciéndolo se puede golpear. Claro, por eso es importante el chequeo y el historial, ¿verdad? Ustedes como médicos ya van direccionando, que justo nos están preguntando, ¿hay algún lugar donde podamos aprender a cuidar al adulto mayor? O también nos habían preguntado si existe algún centro geriátrico específicamente acá en Guatemala. Sí, miren, nosotros... ¿Dónde está ubicado usted, doctor? Nosotros tenemos 2 ubicaciones, una clínica es en zona 10 por Los Próceres y otra es en el Hospital de Especialidades, zona 4 de Misco. Prontamente nos estaremos, digamos, mudando, pero es un proyecto para el otro año. ¿Y dónde lo pueden contactar? Al 4504-2105. Ok. Y sí existe formas de aprender a cuidar al adulto mayor. De hecho, nosotros en la clínica tenemos 3 talleres. Uno es aprendiendo a cuidar al adulto mayor con un grado de demencia, porque es un mundo totalmente distinto. El otro es taller cómo cuidando a un paciente con incontinencia, ya sea urinaria o fecal, que es algo que pasa frecuentemente. Y por último, tenemos cómo reconocer con qué adulto mayor yo vivo. Porque ese nos sirve mucho porque, mire, uno como, yo me pongo en el papel también de familiar y paciente, porque a veces necesitamos saber con quién vivo. Exacto. Para saber qué cuidado necesita, qué puedo mejorar y aportar. Entonces, ese es como de reconocimiento y se lo damos a los cuidadores y a los hijos y familiares para que ellos puedan entender con quién viven. Les comento esto porque a veces pasa, sobre todo con los pacientes que tienen un deterioro cognitivo, de que comienzan a olvidar a sus hijos. O los que ya tienen una demencia establecida comienzan a olvidar a sus hijos. Entonces, yo como hijo, fíjese que yo tengo una paciente que le dice a una, es que yo no te recuerdo, no sé quién eres, y la mira con una desconfianza a su propia hija, y se le queda viendo así, y a mí me dice, es que ella me quiere matar. Y la hija, ya cuando termina de hablar la paciente me dice, yo no la quiero matar, y se pone a llorar. Sí, claro. Y me dice, es que solo es porque yo le digo, tómate la medicina. Entonces uno sabe así como
cómo como hijo uno puede afrontar esas necesidades que su padre, su madre o un ser muy querido lo desconozca sin que nos duela, porque a veces ahí va mucho el lado emocional, porque es inevitable sentir ese dolor. Entonces damos esto para que ellos reconozcan que no es el paciente contra ellos, sino es que al mismo paciente le está costando vivirlo. Exacto, y justo me recordaba, doctor, coincidíamos con unas amigas hablando de abuelitas y todo en esa etapa. Coincidíamos de que agarraban pedacitos de Kleenex y decía, ay, mi abuelita hacía lo mismo y decía, vayan al supermercado y me compran, y aquí te doy para que compres con el papelito, el Kleenex, ¿verdad? Y luego llegaba una persona, alguien reconocido y decía, es que él me quiere robar, o la que lo cuida a la persona, normalmente es que ella me quiere robar, y empiezan a cuidar sus Kleenex pensando que es el dinero y todo eso. Entonces sí se va debilitando esa parte también cognitiva, ¿verdad? Y creo que tiene que haber mucha paciencia, doctor. Mucha paciencia y empatía. Fíjese que la situación del deterioro cognitivo y la demencia es un tema bastante delicado porque nadie espera eso. Digamos que yo mire a mi padre, a mi madre, a mi tío, tía, algún familiar que esté en esa situación, es bien difícil. Porque en alguna ocasión yo tuve un paciente, porque esto puede pasar por varias situaciones. Eso le iba a preguntar, ¿por qué es que sucede que se va perdiendo también como la realidad de la situación o se va desconociendo a las personas? Eso depende de muchos factores. Digamos, por eso le digo que el término demencia senil no está bien adecuado. Uno, no por hacerse grande es automáticamente que va haciéndose, digamos, cognitivamente menor o así. Lo que pasa es qué hizo esa persona. Yo conozco y tengo pacientes que todavía manejan sus empresas de contabilidad, empresas. Él es el que hace todo a los 80, 90 años, totalmente. Como le digo, él puede funcionar como super multitareas, totalmente competente. Pero es el estilo de vida que hacía, como aprendía de todo. Y le quiero citar porque eso le va a dar un adelanto y un video como que no sé si ustedes recuerdan un poema de Pablo Neruda que dice: muere lentamente aquel que no vive, aquel que no lee, aquel que no viaja. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro también va envejeciendo dependiendo qué calidad de vida le demos. Eso va lectura, aprendizajes nuevos, estar estimulando el cerebro cada tiempo. ¿Y por qué le menciono esto? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, no, le voy a hacer una pregunta para la audiencia. Sí. ¿Cuántas veces han visto a sus familiares que tomen un libro y digan, voy a leer este libro esta semana? O que digan, mira, yo voy a aprender este nuevo oficio esta semana. O cuántas veces los hemos visto prendidos a un televisor. La mayoría está viendo Caso Cerrado. Caso Cerrado, o La Rosa de Guadalupe, o series de Netflix. No es que sea malo. Y ahora en el Facebook, ¿verdad? Y no es que sea malo, porque no es malo. Todos necesitamos un tiempo de recreación. Pero ellos exceden. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no se estimula. Y digamos, el estímulo visual y auditivo, eso les va prolongando. Entonces, podemos tener causas, digamos, tipo enfermedades, por ejemplo, la hipertensión es alto riesgo. ¿Por qué? Porque entre más alta tengamos la presión, los vasos sanguíneos a nivel cerebral sufren. Podemos tener eventos cerebrovasculares, los que la gente le conoce como derrames. Podemos tener patologías intrínsecas a nivel cerebral que nos puedan ir favoreciendo esta aparición. Digamos, parte del envejecimiento, el cerebro también sufre un envejecimiento. El cerebro comienza a reducir su masa considerablemente cuando estamos llegando a los 80 años, pero eso no quiere decir que nos vaya a padecer de déficit conectivo o demencia, sino que es solo el cerebro se va haciendo más pequeño. O sea que aquí algo clave es estimular el cerebro. Estimulación. O sea, hacer aprendizaje, autoaprendizaje, o de repente alguien me recomendaba y decía, y a nuestra edad, doctor, o sea, bueno, usted es más joven. Crucigramas, sudokus, o sea, que mentalmente nuestra mente esté o meditando o leyendo un libro, lo que usted decía. Fíjese que eso va porque hay algo que se llama Escuela para Adultos Mayores o Facultad de Adultos Mayores, es algo que hacen en Chile y ha tenido resultados increíbles, en los cuales los adultos mayores, al estimular su capacidad, siguen intactos. Nosotros en la clínica tenemos un club
un club de lectura. ¡Ay, qué genial! Pero lo hacemos virtual. Ajá. ¿Por qué lo hacemos virtual? Porque buscamos estimular 3 cosas. Primero, que el adulto mayor se asocie con la tecnología y pueda hacer cada vez, mira, yo me voy a conectar. Sí, ajá. Segundo, que puedan conocer gente virtual. Ajá. Y tercero, las situaciones de las distancias. Mire, no es por mentirle, yo le dije que iba a venir a las 7, de 7 a 7:20 por el tráfico. Por el tráfico que se hace por donde se cayó la pasarela. Estuve ahí sí. 25 minutos. Entonces, un reto para la ciudad es las distancias. Podemos estar a 5 o 6 kilómetros, pero hacemos 1 hora y media de tráfico. Totalmente. Y muchas veces algunos pacientes necesitan, pues tienen sus obligaciones o necesitan que alguien los lleven. Entonces, preferimos hacerlo a distancia. Y también tenemos algo que se llama taller de acuarela. ¿Por qué taller de acuarela? Porque hay algo que se llama arteterapia. Ajá. Porque la arteterapia es una forma en la que los adultos mayores pueden expresarse. Yo le diría a cualquiera, ¿verdad? Mire, defíname usted en una pintura cómo se siente. Y a veces la gente comienza, agarra el color azul y comienza, y ahí ellos desestresan. ¿Y qué aprendemos? La acuarela es algo relativamente que podemos estar conectados desde la virtualidad y lo podemos ir viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos enseñando algo nuevo, algo bonito y algo que pueda tener él en su casa, que lo estimule. Decir, yo lo hice, ajá. Fíjese que cabal el jueves tuve una paciente a la cual estimo mucho, que se llama Teresa. Yo le pedí que hiciera una costura. Ajá. Y llegó la paciente alegre, me dijo, doctor, yo lo hice ya. Y se la regalo a usted. Wow. Y me dijo, póngala en un cuadro, por favor, porque quiero que esté aquí con usted. Y yo solo me puse a reír y le dije, ¿sabe que es la primera paciente que me regala algo de su trabajo? ¿Y cuánto tiempo le llevó? Me llevó 2 semanas, me dijo. Y le digo, me estás regalando 2 semanas de su vida. Entonces le dije, por supuesto que lo voy a colocar en un cuadro y por supuesto que lo voy a tener acá hoy. Wow. Y la ilusión de ella era dármelo y que yo lo tuviera. Quedar ahí en la Entonces yo le dije, bueno, ahora tiene reto, pues, hacer otros y dárselos a sus nietos. Le digo, para que y se emocionó, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces ellos aprenden algo nuevo o reaprenden. Y están entretenidos, porque de repente, doctor, están viendo noticias, que usted sabe que normalmente las noticias pueden llegar a ser muy nefastas, escandalosas, amarillistas, ¿verdad? Entonces, eso también les afecta mentalmente. Sí, y eso les puede facilitar ideas que no son correctas, que les genere más ansiedad. Exacto, eso es bien importante mencionarlo, para que tengamos control y nuestros adultos mayores también, ¿verdad? Decir, no, eso realmente no me va a motivar, sino que solo va a venir a alterar la mente de lo que yo ya tengo y que quiero solucionar, y esto solo es como la guinda en el pastel para que le vaya a generar una ansiedad, una depresión, ¿verdad? Sí, y por eso le digo que no es que la televisión o algún tipo de streaming sea malo, sino que es que si estamos todo el día viendo tele, nos estamos estimulando. Y le digo, el ser humano es un ser social. El ser humano necesita tener un amigo, una amiga, tener que salir a interaccionar. Si no, repito nuevamente las palabras de Neruda, morimos lentamente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, como le digo, yo miro mucho con los pacientes porque miro a ese adulto que es totalmente libre y está bien. Y aquel que ha estado, afortunadamente por su estilo de vida cerrado, que está en una condición un poco más considerable. 4504 2105 4504-2105 para que ustedes puedan recibir más información. Tenemos la visita acá muy importante. Miren cómo se ha abierto el panorama para poder apoyar y apoyarnos gracias al doctor Monroy. Yo tengo por ahí algunas preguntas que me surgieron ahorita a lo largo de lo que estamos platicando con el doctor. Ajá, doctor Carlos Monroy, que nos acompaña en esta mañana. Primero, cuando llevamos a nuestros papás a un médico, que muchas veces lo que optamos es por lo más, por lo que conocemos, que es llevarlo a un doctor, pero muchas veces es un doctor... ¿especialista? No, muchas veces lo llevamos con uno que es encargado de todo. Entonces, la recomendación sería llevar a los papás con un geriatra directamente. Sí, fíjese que, porque sí, digamos, la geriatría lo que busca es el bienestar del adulto mayor en todas sus ramas.
Y yo les hago la pregunta, ¿cuántas veces su doctor le ha preguntado cómo está usted con sus relaciones sociales? ¿Cómo está usted con sus relaciones emocionales? No es que los geriatras seamos todólogos, porque no, tenemos un equipo. Yo tengo un cardiólogo, tengo un gastroenterólogo, tengo una psiquiatra, un psicólogo, pero trabajamos en conjunto, porque yo no, obviamente yo no los puedo abarcar todo, pero digamos la integración de los conceptos, digamos que ya es parte de mi trabajo. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Fíjese que tuve la oportunidad de tratar a una paciente que al inicio de año ingresó viva con neumonía y además falla cardíaca. Cuando yo veo el historial de medicamentos que tenía la señora tenía entre 10 a 12 medicamentos. Tenía 6 medicamentos para el corazón. ¡Wow! Y yo cuando lo revisé, esto se puede simplificar en 2, 3 medicamentos. ¡Wow! ¿Y cuál es el problema? Existe en geriatría lo que se llama polifarmacia. ¿Qué es polifarmacia? Que los pacientes tengan necesidad que los pacientes por algún motivo tengan más de 3 medicamentos y cuando nos damos cuenta, mi papá, mi mamá, nuestro paciente tiene 12, 15 medicamentos. La pregunta es, ¿son realmente necesarios? Porque hay patologías que sí requieren que el paciente tome esa cantidad de medicamentos, porque son patologías como muy puntuales. Pero en el caso de esta señora yo le dije, mire, ¿y por qué tiene tanto medicamento para el corazón? Es que mi cardiólogo me lo dejó yo. ¿En serio? Le digo yo, sí, va. Mire, yo no estoy de acuerdo, pero yo no soy cardiólogo, le digo. Yo no le puedo venir y mentir. Déjenme consultar con el cardiólogo que trabajamos acá. Muy bueno el doctor, por cierto. Acaba de venir también de México. Muy bien. Saluditos al cardiólogo. ¿Cómo se llama el doctor? Chapas. Bueno. y me dice, lo mira. Y me dice, pues ¿por qué le tenés tanto medicamento? Y yo le digo, yo no soy. Y me dijo lo mismo, mira, esto lo podemos reducir a 2 o 3, hacelo. Va. Yo le digo a la paciente, mire, el cardiólogo dio esta recomendación, tal y tal. Y ahí es donde entra la situación de... Porque uno como paciente, uno se casa con su médico. O sea, yo tengo a mi doctor de cabecera, digamos, cuando yo era chiquito, y yo lo miro a él como, mi doctor. Mi doctor. Y la paciente me dijo, es que mi doctor me dijo que lo hiciera así mejor. Y yo así como, es que es un problema, le digo, o sea, mire, es que tiene tantos medicamentos que cualquier cosa que usted tome extra, hay que revisar que no vaya a interaccionar, exacto, que le vaya a perjudicar o que le vaya a pasar algo. No, pero voy a consultar con el doctor. Fue. Y el doctor le dijo, no, sigamos así. Y la paciente seguía en lo mismo. De tal forma de que la paciente se siguió enfermando, porque era tanta la calidad de medicamento que tenía y que ella siguió. Ya como a los 3 meses me dijo, doctor, fíjese que sí vamos a tomar en cuenta su sugerencia. Y después de eso la señora no se enfermó. Wow. No le estoy diciendo que es culpa del doctor ni de los medicamentos, sino que tener tanta medicina, porque le digo que tenía mucha medicina, le estaba cargando. Y a veces hay personas que prefieren tomar medicina que tomar medidas preventivas. Entonces a veces, repito, la prevención sale mucho mejor antes que la enfermedad. Entonces siempre hay que verificar, porque también pasa que tenemos algunos pacientes que lo que van a consultar es, mire, me quiero colocar una vitamina B, ¿qué tan recomendable es? Y he tenido pacientes que me han dicho, fíjese que yo pagué 350 por una inyección. Y yo lo saqué así como, bueno, y le pusieron toda la ampolla, ¿no? Y lo pagué 3 veces, y uno así como, mire, ¿no le hubiera sido mejor ahorrar ese dinero y comprarse comida? O sea, y tener comida para sustanar y dar una mejor alimentación, para llegar por la alimentación y no por los medicamentos. Y me dicen, tal vez, no lo había visto así. Entonces lo que buscamos nosotros es mucho como esa educación. ¡Ay, qué interesante! Para evitar esos gastos, porque si hay medicamentos, digamos, suplementos que podamos necesitar, pero todos, digamos, si tenemos una adecuada alimentación, vamos a llegar. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, la polifarmacia. Que digamos que el médico geriatra tiene que estar muy entendido y saber bastante para saber si le beneficia o no, porque la polifarmacia es uno de los problemas más comunes del adulto mayor, y a veces le digo, a veces no lo necesitan realmente.
A veces uno se toma el tiempo y uno dice, pero ¿por qué lo está tomando? Y ya ni se Exacto. recuerdan. Sí, Y uno sí. O puede ser contraproducente, el componente de un medicamento le está ayudando para lo que dijo el doctor en ese momento, pero le está alterando la presión, le está alterando todo el sistema, ¿verdad? Entonces, qué interesante lo que usted menciona y lo que decía Danilo, ¿verdad? De que llevar al adulto mayor a un geriatra para poder tener un detalle completo, ¿verdad? De lo que el paciente realmente necesita. Sí, y es que fíjese que hay medicamentos que, como digamos, hay tablas, ¿verdad? Que ya para el adulto mayor hay que adecuar la dosis. Ok. Porque como el envejecimiento pasa en todo el cuerpo al mismo tiempo, solo que no lo vemos. Pero también los riñones van disminuyendo su función y es algo normal. O sea, a cierto punto, ¿verdad? Porque obviamente llega a su punto más alto y obviamente después todos vamos como para abajo. Entonces van bajando y hay que readecuarlos. A veces, fíjese que he tenido pacientes que van con medicamentos que lo usan para neuropatía diabética. Y me dice, doctor, es que fíjese que mi mamá todo el día pasa cansada, somnoliente. Yo le digo, ¿y cuánto está tomando este medicamento? Y me dice la cantidad. Y yo, déjeme ver su prueba de función renal, hacemos la adecuación. Le digo, mire, es que está tomando mucho, hay que reducirla. Y lo reducimos y la paciente como si nada. Entonces dice, ¿no es culpa del medicamento? No. Digamos, los medicamentos todos tienen efectos secundarios y efectos adversos, pero a veces solo es tomarse el tiempo de revisar. Y funciona. Hay medicamentos para la presión que hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores. Sobre todo aquellos que tengan algún uso de diurético, por eso es muy importante una evaluación continua junto con el cardiólogo, ¿verdad? Para adecuarlo lo mejor, porque puede favorecer situaciones. Pero sí, los medicamentos es un reto que hay que tomarse el tiempo. Yo le diría a la audiencia que vaya con sus pacientes, ¿verdad? Con sus familiares y les pregunte si es que toman medicina, si toman más de 5 medicamentos. Hasta le diría más de 3, si ya toman más de 3, ya sería revisar cómo está, sobre todo si son adultos mayores, ya digamos 60, 70 años. Porque fíjese que hay patologías muy específicas que sí requeriríamos mucha medicación, pero mucha medicación. Por ejemplo, yo conocí una paciente que tiene una enfermedad autoinmune que toma 17 pastillas, pero es una enfermedad autoinmune que está duplicada, o sea, ella necesita sí o sí tomarla. Si no la toma, se le complica. Entonces, ya uno entiende. Las 17. Entonces uno dice, está justificado porque es una enfermedad muy rara y que ella tiene 2, o sea, es pobrecita. Pero sí lo necesita. Ahora bien, si mi papá realmente puede disminuir los medicamentos a 1 tableta, a 2 tabletas de las 8 que tiene, perfecto. ¿Por qué? Porque yo le digo, tomar medicina no es bonito, o sea, que uno le diga, mire, aquí está la pastilla, tómesela, uno ya se queda así como, otra vez, y sigue. Entonces, eso es un reto y un problema, muy buena pregunta. Exacto, y qué interesante porque es tomarnos el tiempo, ¿verdad? Para entender qué medicamentos se pueden ir modificando y qué otros pues tienen que permanecer. ¿Cómo podemos hacer para tratar a un adulto mayor que mentalmente está muy bien, pero físicamente pues tiene algunos problemas? Cuando decimos físicamente algunos problemas, ¿cuáles serían esos problemas? Movilización. Ajá, sí. Por fracturas o por alguna lesión. Sí. ¿Está en silla de ruedas? No. Pero digamos se mueve poco. Sí. ¿Andador? Sí. Mire, ahí es de ver por qué. Mire, hay algo que se llama, bueno, entre las escalas, hacemos una escala que se llama Bartel y otra que hacemos que se llama Tinity, que es como para ver cómo está la función del paciente en sus actividades diarias, y otra es cómo está la estabilidad y equilibrio. Y hacemos en la clínica una prueba que se llama dinamómetro. Dinamómetro es como si lo quiere ver así, es como la fuerza muscular que tiene el paciente. Es una prueba como indirecta, pero nos da mucha información. ¿Por qué le digo esto? Muchos pacientes cuando llegan a cierta edad dejan de caminar, pero muchas veces es porque tenemos problemas de base como osteoporosis, osteopenia, sarcopenia. ¿Qué quiere decir eso? Que el hueso se va debilitando, el músculo se va debilitando. Les comento, así brevemente. Yo les decía al inicio del programa que tuve un accidente y tuve, digamos, un movimiento no imposibilitado, sino tuve inmóvil un tiempo. Y por esa inmovilidad que tuve, que no podía reposar
mi pierna, comencé a tener signos de osteopenia. Y le estoy diciendo que solo fueron 2 meses. Wow. ¿Por qué? Porque el hueso, hay huesos, bueno, todos los huesos que no se usan, el cuerpo dice, bueno, no lo está usando, no gasto energía ahí, no gasto nada, y se comienza a debilitar. Lo mismo pasa en el adulto mayor. Si ellos comienzan ya, no quiero caminar, entonces se van haciendo como, si usted lo mira, se van haciendo chiquitos y delgados. Les va viendo que sus piernas van haciendo cada vez más delgadas, más delgadas. El problema de esto es que los predispone mucho a fracturas, fracturas de cadera y situaciones así. ¿Qué debemos hacer? Primero, una evaluación de saber por qué nos está movilizando. Porque el adulto mayor podemos tener no solo problemas, digamos, que se puedan ver como osteopenia, osteoporosis o sarcopenia, sino podemos tener una lesión medular. Y asegurar que no sea un tipo de lesión medular que nos esté imposibilitando la marcha. O que no tengamos algún problema a nivel de las articulaciones, que nos vayan haciendo las articulaciones rígidas. ¿Por qué? Porque si es así, digamos, hay que hacer un proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Si yo pongo a este paciente a decirle, mire, camíneme 1 kilómetro todos los días, él no lo va a poder hacer. No. Primero, no tiene la fuerza para hacerlo, y segundo, no tiene la estabilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando deja de usar los músculos, los tendones, las articulaciones, el cuerpo viene y bueno, usted vuelve a pisar y se va de lado, porque pierde la propiocepción. Eso se pierde muy rápido. Entonces hay que primero, bueno, ejercicios de estabilidad, estiramiento, fortalecimiento, y luego, cuando ya consideramos que el paciente puede retomar su actividad, iniciamos. Pero hay que ver bien la causa, porque hay causas que sí ya son un poco más difíciles de abordar, y una de ellas es las lesiones neuronales, porque hay que ver qué pasó. Yo le digo porque hay pacientes que tenemos que tienen ciática, que es algo muy común, y al tener una lesión del nervio ciático dificulta la marcha. También hemos tenido pacientes que desafortunadamente han tenido eventos cerebrovasculares, que son los derrames, y a veces ahí con ellos el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. Le digo, si mi paciente tuvo su evento cerebrovascular, la fisioterapia y la rehabilitación junto con su médico y su fisioterapeuta tiene que iniciar entre los 3 días, porque el problema es que entre más se prolongue, ese músculo, esa relación comienza a tener. Ya tenemos pacientes que desafortunadamente han tenido algún tipo de lesión medular, y esta lesión medular sí los imposibilita mucho. Entonces, eso es lo importante, evaluarlo, porque digo, no es lo mismo, hay que personalizar mucho, porque si no sería como darle una solución general, y a veces hay situaciones que no le sirven a todos. Es tomarse el tiempo de ver qué le sirve mejor al paciente. Que sea algo bien específico y de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿verdad? El doctor Monroy nos sigue acompañando, y si ustedes están llamando al número que compartimos, no va a poder contestar ahorita, pero le pueden dejar su mensaje, ¿verdad? Sí. Ahí le pueden dejar el mensaje al WhatsApp, y con muchísimo gusto les va a estar contestando más adelante. Y para que puedan guardar el número del doctor, por aquí tenemos el nombre, lo pueden guardar como doctor Monroy. Geriatra, entonces ya lo tienen. Ya lo pueden guardar. Vamos con preguntas por acá, vamos a escuchar. Hola, buenos días, me encantó el programa de hoy, muy interesante el tema. Yo quiero contarles que mi mamá tiene 70 años y ella hace como 3 años le dijeron que tenía demencia senil, y entonces le dijeron que tenía que hacer sopa de letras, crucigramas, y bueno, ella es de las personas que lee, y este año ella se puso a estudiar arreglos de globos, hacer arreglos florales, y bueno, tiene una panadería muy pequeña, pero ella todavía hace su pan, pasteles. Sí, y lo que realmente nos preocupaba a nosotros era que ella llegara a esta edad haciendo todas las cosas que hace, porque corre y le gusta andar ayudando a personas pues más grandes que ella, ¿verdad? Que no pueden hacer ciertas cosas, pero al final nos dimos cuenta que era mejor hacer esto, que ella se envejeciera en la casa, y pues sí, la sacamos a veces con nosotros a pasear, le gusta ir a las piscinas, le gusta ir a la playa, le gusta caminar, y la verdad es de que mira muy poca televisión, y cuando lo hace
como 1 hora y media en la noche o 1 hora, ¿verdad? Pero creo que sí es muy importante y muy interesante este tema, porque en realidad en nuestra cultura no tenemos a veces ciertos hábitos, ¿verdad? Y qué importante, y gracias por compartirlo, porque eso nos va a ayudar a nosotros que vamos también para la tercera edad en algún momento a poder tener una mejor calidad de vida y a envejecer, como dice el doctor, saludablemente. Que tengan un buen día, chicos. Me encantan todos los programas que ustedes hacen. Muchas gracias. Qué bonita, muchas gracias. Qué bonito, y qué bonito lo que dice ella, porque es lo que les mencionaba. En la clínica, mi esposa y yo, mi esposa también es geriatra, tenemos esa visión de educar, porque no es que alguien sea malo o alguien no sepa, es eso, no sabe. Entonces muchas veces lo que necesita es aprender, como ella dijo, a veces tenemos que aprender el hábito. Exacto. De decir, bueno, mi papá está ahí, mi mamá tiene esto, pero dejarla, porque muy distinto hubiera sido la situación si ella la hubiera llevado a su casa. Y limitarle, decirle, mi mamá tiene esto, y categorizarla, ¿verdad? Mi mamá le dijeron esto, bueno, mi mamá ya no puede hacer nada. Y se da cuenta que no. Sí, haciendo arreglos de globos, o sea, en plena actividad, ¿verdad? Tengo una pregunta referente a eso. ¿Qué pasa con las personas que son adulto mayor que pues no quieren delegar sus responsabilidades y no dejan que nadie haga lo que ellos siempre han hecho? Y la otra sería, ¿qué es lo que un adulto mayor debería de hacer ya él en su vida normal? Mire, si él puede hacerlo, que lo haga, que no lo deje de hacer. Si él tiene por eso le contaba al paciente de... El que se subió. El que se subió un paciente de 85 años que se subió a un techo de una galera de una su empresa que él tiene, porque él la quería componer y no quería llamar al encargado, y él lo arregló. Y eso que se cayó y se golpeó, pero él dijo, lo volvería a hacer. Y ahí la esposa dijo, no, mira, voy a caer. Si él lo puede hacer, que lo haga. ¿Por qué? Porque hay algo que en la clínica, junto con mi esposa, evaluamos, que son las actividades funcionales diarias, y si lo quiere ver, especiales, por ponerlo así, para no agregar una palabra más. Si el paciente tiene la capacidad de cambiarse solo, de llevar la administración de una casa, la situación de administrar económicamente, la situación de la preparación de los alimentos, si él lo puede hacer y él lo quiere hacer, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Porque si yo vengo y le digo a usted, mire, ya no trabaje, yo creo que no nos va, así como no, eso mismo pasa con él, porque él entiende como ese cambio. ¿Qué pasa? Porque aquí hay una cosa, porque su pregunta es bastante amplia. ¿Qué pasa con aquel paciente que está a punto de jubilarse? Aquel paciente que, bueno, ya trabajó 30, 35 años y le van a decir, bueno, el día de mañana por primera vez en tu vida no te vas a tener que levantar temprano toda una semana y se queda. ¿Qué voy a hacer tanto tiempo? Ahí es un choque para ellos, porque ahí es, ¿qué hago ahora con mi vida? Entonces ahí también va una situación de educación, de aprender cosas nuevas. Entonces, si él puede hacerlo, que lo haga. Pero siempre es importante ver que él esté bien. Y obviamente la evaluación, porque hay cosas que sí, obviamente, aunque él quiera hacerlo, pero por una situación clínica o digamos física que no pueda, por ejemplo, algún golpe, alguna inestabilidad, sobre todo lo que hay que ver con los pacientes es la inestabilidad, porque hay que ver que realmente camine bien, o sea, que no pierda el equilibrio, porque, por ejemplo, si digo, mire, fíjese que yo vivo en una casa de 3 niveles y me gusta bajar de aquí para acá, pero ya tiene problemas de, digamos, inestabilidad, el riesgo que tenga un accidente es muy alto, entonces hay que decirle, mire, fortalezcamos esto, habilitemos esto, y ya cuando recupere totalmente, sigue haciendo lo que le gusta. Claro, para no exponerlos y que estén vulnerables, ¿verdad? Me recuerdo en pandemia, yo creo que ahí sí, tal vez me va a regañar el doctor, porque llegué a un punto de decir a mi papá, te voy a esconder las llaves del carro, y hace poco le dije también, te voy a quitar las llaves del carro porque se va, doctor, se va a San Lucas, él tiene su casa de descanso allá, y yo creo que se sube a los árboles y todo, como el señor que usted nos estaba contando, ¿verdad? Pero también vemos que eso le da felicidad, ¿verdad? Entonces, es bien importante para nosotros como hijos entender cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, ¿verdad? Eso.
Pero yo digo que vamos con mi esposa, pero yo digo que junto con mi esposa hacemos eso, que como que ese es el enfoque distinto, de reeducarnos, porque también yo soy hijo, y a veces hay cosas que a mí me cuesta con mis ambos padres, ¿verdad? Que así como, pero es que eso es, bueno, tengo que hacer. Yo lo recomendé. No, porque es como saber, eso lo hace a él feliz, eso lo hace feliz, pero siempre va la recomendación como médica, ¿verdad? Por ejemplo, con su papá sería, bueno, papá, estás bien de tu vista, no tienes mareos, mira, te quieres subir, va solo pues con cuidado y lo hace. Y es feliz, porque el problema es que si los encerramos en casa, una vez, digamos, hay como un dicho que en la medicina que es la cama mata. Sí. Porque si ellos se van encerrando, se van acostumbrando a estar acostados. Y una vez se acostumbran a estar en cama, es muy difícil levantarlos. Es exageradamente difícil. Exactamente. Por acá dice, buenos días amigos, buen programa como siempre. Mi mamá tiene 83 años. Gracias a Dios tiene una vida activa aún. Casi no toma agua, su café no falta y funciona como agua pura, dice. Se toma 2 cervezas diarias y eso la hace feliz. Eso pues como que en nuestras abuelitas, ¿verdad? Se volvía como un común denominador de que decían que se tomaban su cerveza. No padece de nada, ni presión, ni azúcar, ni nada, pero ahora en una visita médica le prohibieron la cerveza porque comienza a tener presión levemente alta, pero la hemos visto decaída. ¿Qué tan mal le puede hacer algo que le ha hecho feliz siempre? Dice, ¿qué consejo me puede dar? Muchas gracias. Uy. Bueno, primero, antes de dar como un consejo, sí me gustaría como un chequeo, y le voy a decir por qué. Algo común que pasa con nuestros pacientes adultos mayores es que dejan de tomar agua. O sea, no sé si se han dado cuenta que entre más grandes se van haciendo nuestros familiares, no toman agua, les gusta más el café o los té, dependiendo cómo se van acostumbrado. Dejan de lado el agua, y no es que esté mal, sino que hay que ver qué está pasando, ¿verdad? 1. 2, la situación del consumo no de cerveza. Ahí lo que hay que ver es qué vio el doctor para la prohibición. Por ejemplo, no sé si el doctor le habrá pedido un chequeo, digamos, con laboratorios, con ultrasonido, para ver cómo está ese hígado y ver cómo está todo el funcionamiento para dar un consejo como tal. ¿Por qué le digo esto? Es que prohibirle de golpe a una persona algo que ha hecho toda su vida es un poco difícil. No solo la situación de decirle, mire, déjelo de hacer de forma inmediata, sino que, como bien dice ella, la hacía feliz. O sea, ella no solo era su hábito, sino era algo que lo hacía, ¿verdad? Entonces ahí sería de ver por qué fue el que el médico sugirió eso, porque si no, lo que hacemos nosotros es ir disminuyendo el consumo significativamente. Y le pongo el ejemplo que le pasó a mi esposa. Dice que mi esposa tuvo un paciente hace un par de años, una paciente muy querida por mi esposa, que ella dejó de comer. Porque pasa, dejan de comer, y lo que a ella le gustaba era el tamal. Lo único que pedía era, quiero tamal. Entonces estábamos ante el reto, ella, ¿verdad? Y nosotros estábamos así, si solo le gusta el tamal, y mi esposa le hizo dieta, se llevó con una nutricionista, le hicieron dieta especial, dieta de papilla tal, y nada, ella lo que pedía era su tamal, todos los días. Entonces fue así como, bueno, ¿qué hacemos? Porque lo único que queda es pues colocarle unas ondas, y uno lo mira muy médico, pero eso no es bonito, porque ella sí comía, yo quiero mi tamal. Entonces, les comenzamos a dar tamal. Sopa de tamal. Y le dimos como que sus variaciones. Y después de eso comenzó a comer otra vez normal. ¿En serio? Obviamente. Activó. Ella lo que quería era su tamal. Entonces, al sentir ella como esa prohibición, obviamente, cada paciente es distinto. Resistencia. Tuvo esa resistencia, refleja. Después de comenzar el tamal. Eso sí, habían tamales de la casa de todo tipo, pache, chuchito, todo lo que le gustaba, y luego comenzó a comer. Entonces, porque eso es prohibir, igual como con el café y el pan. Te dicen, deje comer café y pan de un golpe, es así como, por si toda la vida lo he hecho. Entonces, lo que hacemos nosotros es, obviamente, si miramos que es un efecto muy negativo el que está teniendo la salud, hacemos una disminución gradual. ¿Por qué? Porque de golpe, si no lo haga, eso cuesta, o sea, y no solo cuesta, duele. Le va a afectar más. Y le va a afectar porque luego va a decir, pues si ya me estoy haciendo grande, ya no me están dejando ni comer lo que a mí me gusta, tomar lo que a mí me gusta, es difícil. Pero siempre hay que ver por qué
Entonces, darle así como un consejo de siga dándolo o no lo haga, es complicado porque sí me gustaría saber si el doctor no vio algo más, ¿verdad? Algo que el hígado esté graso, el hígado esté inflamado, haya un proceso más que sea peligroso para él. Ok, ahí está entonces, y cualquier información, ya comunicarse directamente con el doctor al 4504-2105. Escríbanle ahí, lo escuchamos en el morning para que él sepa de dónde viene. Exactamente, el doctor Carlos Monroy ahí les va a atender y pueden darle una mayor asesoría, ¿verdad?, respecto a su paciente. Por acá dice el amigo poeta, la mayoría de las personas que yo atiendo son adultos mayores, gran porcentaje ha entrado en la etapa depresiva y rechazan la ayuda auditiva, que es la que yo trabajo. Dice, es bastante difícil, pero no imposible sacarlos de ese estado. Felicitaciones, Sharon y Danilo, esto hace que el programa tenga valores de importancia humana. Ay, qué bonito, muchas gracias, amigo poeta. Qué bonito. Sí, muchos entran en esa etapa depresiva y rechazan la ayuda también, ¿verdad? Eso también es importante identificar. Acá dice nuestra amiga respondiendo, muchas gracias, todos los exámenes salieron bien, corazón, hígado y demás, solo porque la cerveza puede subirle la presión, que fue lo que dijo el doctor. Así que por ahí te vamos a compartir los datos del doctor Carlos Monroy para que puedas contactar directamente con él y ya tener una asesoría, porque entiendo y en términos generales es muy difícil para ustedes dar una recomendación específica, ¿verdad? Sí. Es complicado. A ver, por acá dice mi mamá, ¿hay algún lugar donde podamos aprender a cuidar al adulto mayor? Sí, si se comunican ahí, les vamos a habilitar los 3 talleres que les he mencionado, el de reconocer al adulto mayor, el de la acuarela y el de cuidado con pacientes con demencia, porque eso es muy importante, porque necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando y nosotros recomendamos que lo lleve toda persona que tiene contacto con el adulto, porque puede ser diferente situación. Y digamos, ahí los pueden comunicar. Excelente, muy bien, así que ya saben, por ahí les vamos a estar trasladando el número de teléfono directamente para que puedan hablar. Y si hacen visitas a domicilio, en el caso de pacientes que están en cama. Sí, si hacemos visitas a domicilio, nos pueden escribir y ya les explicamos cómo es el proceso. Muy bien. Por acá dice mi mamá de 80 años y padece de neuropatía, no se mueve en cama desde hace 6 años. Eso sí es... Era como lo que le mencionaba usted. Sí. Ya cuando tenemos una neuropatía y un daño ahí hay que ver qué podemos hacer. Porque me imagino que a lo que le está pasando es que aparte que ya no se puede mover, ya se le disminuyó mucho el músculo. Justo lo que usted mencionó, ¿verdad? Y la situación del hueso, entonces hay que ver cómo está. Lo que se me ocurre ahorita es a todos los que nos colocan en Palabra Morning, hacerles una promoción en alguno de los talleres, que nos coloquen que están interesados y les hacemos una promoción. ¡Wow! Porque así, pues... Eso, muy bien. ¿Cómo sería? En alguno de los talleres. ¿Cómo sería? ¿Cómo cuando dicen? Morning taller. Morning taller sería por su audiencia, por su siempre fiel audiencia. Sí, súper. A toda la familia del Morning. Por acá nos siguen pidiendo el número, solo dio la promoción el doctor, por favor. Me parece, ustedes son lo máximo. ¿Cuáles son los 3 talleres, doctor? El taller es el de acuarela, reconociendo qué adulto mayor tengo en casa, y por último el aprendiendo o sabiendo lo de la demencia, cuidado de la demencia en casa. Ok, excelente. Así que deben escribirle directamente al doctor, ¿verdad? El morning taller es al teléfono del doctor, que es... Ahorita les vamos a pasar el número, es el 4504-2105, ¿es correcto, doctor? Sí, los talleres los impartimos mi esposa y yo. Excelente. Así que vamos a enviar este número para que ustedes puedan hablar directamente con el doctor y dejar ahí su mensaje. Por acá dice... el número del doctor Carlos Monroy, y ¿saben qué es lo bonito? Descubrir que realmente hay muchas opciones. A veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, y lo que necesitamos son los expertos, y para eso están ustedes, ¿verdad? Que se dedican a esta rama tan bonita. Todos los temas del programa son importantes, pero dice, rebasa todo lo interesante para padres e hijos, ya que hoy me autoevalúo y definitivamente necesito unirme al club de lectura. Vamos a ver. Necesito saber qué ejercicios me urgen en mi condición y me interesa saber
¿Qué cuidado alimenticio debo seguir a mis 49 años? Y así sucesivamente, dice. Escriban directamente al número que les estamos compartiendo para que ustedes puedan tener la información y las promociones especiales para poder tener estos talleres que miren son bien interesantes, fomentarlo y sobre todo saber que existen soluciones interesantes. Escriban Morning Taller al 45, déjeme ver, Charito. Permítame, Daniel, es que yo sigo mandando el número, aquí está. Envíen Morning Taller al teléfono del doctor Monroy, el teléfono es el 4504-2105, ¿verdad? Muy bien, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra nota de voz, Danilo. Vamos a escuchar qué dice el amigo. Buen día, amigos, es un gusto poder saludarles, siempre se les desea lo mejor. Y muy interesante el tema, y mi pregunta en este caso en el tema sería, si prácticamente hay ciertos detonantes que pueden acelerar, digamos, el envejecimiento o ciertos estados, ¿puede uno de joven tener o, digamos, experimentar ciertos temas, ya sea de los 30 o 40 en adelante? ¿Todos esos síntomas se pueden experimentar desde los 40? ¿O uno puede, digamos, advertir ese tipo de situaciones? Siempre gracias y bendiciones. Muchas gracias, Myron. Excelente pregunta. Sí tenemos detonantes, ¿de acuerdo? Sí tenemos detonantes que nos pueden perjudicar el envejecimiento. Y uno de ellos es obviamente el estilo de vida. Ya sea pues un estilo de vida que sea perjudicial para la salud. Aquí lo quiero ver con perjudicial. No solo, digamos, encasillarnos en la situación de algún tipo de no actividad física, algún tipo de no correcta alimentación o algún tipo de hábito no recomendable, sino que también muchas veces por el trabajo. No sé si se han dado cuenta que últimamente el trabajo o los jóvenes o la media activa comenzaron a tener más problemas de salud mental y están muy asociados al detonante del estrés. Ahorita y la ansiedad. Mire, doctor, se volvió de moda, o creo que la siguiente pandemia fue la salud mental. Yo escucho mucho que la mayoría está padeciendo de... el simple hecho, fíjese, como les decía, curioso, 25 minutos en un tramo que no era ni de 15 metros. El detonante del estrés, si uno no aprende a cuidar su salud emocional y su salud mental, es un detonante muy perjudicial. Aquí lo quiero llevar esto, que muchas veces no nos damos cuenta el estrés, cómo pasa factura a nuestro cuerpo. No solo pasa factura, digamos, en el lado emocional y mental, sino que el estrés es un estímulo constante que hace que ciertas hormonas produzcan ciertos comportamientos en el cuerpo y nos llevan a enfermarnos. Entonces, esto es muy importante porque él menciona que creo que tiene 30, 40 años. Es importante que comience a cuidar, porque todo lo que tenga que ver con tu envejecimiento sano, que me estás escuchando, es relacionado a lo que hagas en este tiempo de tu vida. No puedes modificar la herencia, no puedes modificar que tus papás, tu mamá tuvieron diabetes, hipertensión, algún grado de demencia, Alzheimer. Eso no lo puedes modificar. Pero lo que sí puedes modificar es la forma en la que vives para poder retrasar lo más posible hasta el hecho de no tenerlo. Eso va a cambio de estilo de vida, cambio en muchos aspectos, y eso es como una forma de vivir, y tiene que ser sostenible. ¿Por qué? Porque nada sirve que haga un excelente cambio 3 meses, que me pague el gimnasio, nutrición, todo, y como ya no es sostenible, lo dejo de hacer. Porque el problema va a ser que vas a rebotar y luego volver a hacerlo, y no. Entonces tiene que ser sostenible para tu estilo de vida, porque los beneficios no los vas a ver ni en 1 año, ni en 2, y probablemente ni en 20. Los vas a ver cuando ya seas adulto mayor y estés más sano que los que están a par tuyo. Entonces, muy buena pregunta. Cuídate mucho porque eres joven. Todos creo que aquí podemos cuidarnos porque todavía somos jóvenes. Y para los que ya no sean tan jóvenes, cuídense para evitar que les vayan a pasar situaciones que compliquen su estado de salud. Porque aún estamos en todos, el que está escuchando este programa es como lo quiero ver así, como un destello de prevención. Una señal. Estás a tiempo
para prevenir. Es qué más bonito. importante prevenir. Yo he prevenido, me he cuidado mi salud física y mental a mis 60 años, ya veo cómo veo. Ya. Te mira muy bien. A los 60 años. Buenos días, una consulta, ¿qué tan recomendable es tomar aceite de coco para la demencia? Dice, para los adultos mayores, gracias y bendiciones. ¿Tendrá beneficio o...? Pues no. No hay una No hay- estadística. No hay evidencia no hay científica evidencia. que lo pueda sustentar así. Mm, Que para la demencia es difícil. ya. O sea, los tratamientos están bien, digamos, bien determinados y, digamos, por eso le digo que es importante saber qué tipo de demencia tiene nuestro paciente, porque, digamos, hay varias formas de clasificarlos, pero hay subcorticales y corticales, si lo quiero ver de una forma grande, que son originados por enfermedades degenerativas tipo Alzheimer o enfermedades que puedan ser secundarias a un evento cerebrovascular, y así va aumentando. Entonces, Claro, no, y saben que es lo importante, no dejarse llevar por comentarios generales o que fíjese que a mí me está funcionando, ¿verdad? Que la vecina le contó, si realmente no hay una supervisión médica. Así que queremos agradecer profundamente al doctor Carlos Monroy, con quien se pueden comunicar al 4504-2105, 4504-2105, por habernos acompañado en esta mañana, doctor, de verdad, compartir Muchas sus gracias. valiosos conocimientos sobre el cuidado de los adultos mayores y la prevención, ¿verdad? Definitivamente sus consejos y todo lo que vino a compartir nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida tanto de nosotros mismos como de nuestros seres queridos, ¿verdad? En esta etapa, así que gracias, doctor, por su tiempo. muchas gracias por la invitación y sepan que cuando necesiten o quieran, estoy dispuesto a venir. Muchas Gracias. Me parece muy bien. Gracias. Desde acá, bienvenido, de verdad, esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto. Muchas gracias, familia hermosa, así que les deseamos un maravilloso inicio de semana, cierre de mes, que Dios los bendiga, besos, abrazos y apapachos. El Morning.